Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, sinceramente, nos ha dejado a muchos con la boca abierta. Si hablo de esa bomba de última hora que tiene como protagonistas a dos de las estrellas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no lo habéis hecho, os invito a pulsar ese botón rojo de suscribiros para no perderos ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Os va a encantar lo que tenemos para hoy. A ver, seamos honestos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino de rumores, idas y venidas, y un auténtico serial para la prensa rosa y para todos nosotros, sus fans. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, esa química explosiva entre los personajes de Can Dibi y Sanem se trasladó de forma casi palpable a la vida real, o al menos eso creíamos y esperábamos muchos. Las redes sociales ardían, las revistas publicaban portadas sin parar y nosotros, desde nuestros hogares, vivíamos cada capítulo de su supuesta historia de amor como si fuera una telenovela propia. Se les veía juntos, se les imaginaba juntos, y la esperanza de verlos formar una pareja sólida era prácticamente un sentimiento colectivo. Pero como bien sabemos, en el mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen en la pantalla. Hemos visto confirmaciones, desmentidos, miradas cómplices en eventos públicos, y luego silencio. Y ese silencio, queridos míos, es a menudo el que más habla. Y hoy, esa conversación silenciosa se ha convertido en un rugido ensordecedor. La noticia que nos ha llegado, fresca como el pan recién horneado y con la contundencia de un terremoto mediático, es que Can Yaman y Demet Özdemir habrían dado un paso que nadie esperaba. Me refiero, por supuesto, a los recientes y sorprendentes informes que apuntan a que ambos actores, después de un tiempo aparentemente distanciados y enfocados en sus carreras individuales, habrían decidido casarse. Sí, habéis oído bien. Unos cuantos de vosotros ya estaréis gritando, otros revisando vuestras fuentes, y otros simplemente sin poder creérselo. Y entiendo perfectamente vuestra reacción, porque a mí me ha pasado lo mismo. El impacto ha sido brutal. Ahora, antes de que nos lancemos a celebrar o a especular sin freno, vamos a desgranar un poco esto. ¿De dónde vienen estos rumores? ¿Qué hay de cierto? Y lo más importante, ¿qué significa esto para sus carreras y para sus legiones de fans? Los primeros murmullos comenzaron a surgir hace unas semanas, de forma casi sutil, en algunos foros de fans y pequeñas publicaciones turcas. Se hablaba de un acercamiento, de encuentros secretos, de mensajes privados que habían sido interceptados. Pero lo que realmente hizo saltar las alarmas fueron unas declaraciones, o mejor dicho, una ausencia de declaraciones de personas cercanas a la pareja. Y luego, la pieza clave que ha encendido la mecha, unas fotografías. Unas fotografías captadas por paparazzi en las que se veía a Can y a Demet saliendo juntos de un conocido restaurante en Estambul. Hasta ahí podría ser una simple cena entre amigos o excompañeros. Pero la actitud, la cercanía, y sobre todo, la presencia de anillos discretos en sus dedos anulares, de eso sí que es para levantar una ceja. Y no solo eso, se habla de que este encuentro no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de citas y contactos que han mantenido en secreto durante los últimos meses. Los medios turcos, que siempre tienen el dedo en la llaga, han estado hurgando sin descanso. Y las fuentes, aunque no confirmadas oficialmente por ellos directamente, son cada vez más insistentes. Se habla de una reconciliación profunda, de un deseo mutuo de darle una nueva oportunidad a lo que tuvieron, pero esta vez de una forma mucho más seria y comprometida. Algunos apuntan a que la presión mediática y la distancia forzada les hicieron darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro. Puede ser que las idas y venidas de sus vidas profesionales, los rodajes en diferentes países, los proyectos ambiciosos, les hayan hecho añorar esa conexión especial que compartieron. Es una posibilidad muy real. Piensen en esto, ambos son jóvenes, exitosos, con carreras fulgurantes. Can Yaman, con su carisma arrollador y su incursión en producciones internacionales, se ha convertido en un fenómeno global. Demet Özdemir, con su talento y su elegancia, también ha conquistado corazones por todo el mundo. Es fácil que en medio de tanto ajetreo, las relaciones personales pasen a un segundo plano. Pero a veces, precisamente en esos momentos de mayor intensidad profesional,
es cuando más necesitamos un apoyo, una persona que nos entienda, que comparta nuestras alegrías y nuestras frustraciones. Y es aquí donde entra la especulación, pero una especulación basada en la observación de su comportamiento y de la historia que hasta ahora hemos presenciado. Podrían haber tomado la decisión de casarse de forma repentina, impulsados por un amor renovado y un deseo de no perder más tiempo. Es una teoría con mucho peso. El hecho de que se les vea juntos discretamente pero juntos al fin y al cabo, y con esos rumores de anillos, es demasiado para ignorarlo. Ahora, ¿qué sabemos sobre estos supuestos anillos? Bueno, las imágenes son un poco borrosas, como suele ocurrir en estos casos, pero varios analistas de moda y joyería han coincidido en que parecen tratarse de piezas sencillas pero elegantes, algo que encajaría perfectamente con el estilo de ambos. Demet, conocida por su buen gusto, y Can, que siempre ha mantenido una imagen cuidada y sofisticada. La simplicidad de estos anillos podría ser una señal de que buscan algo discreto y personal, lejos del brillo excesivo que a veces acompaña a las bodas de las celebridades. Imaginad la boda, si es que llega a confirmarse. ¿Sería una ceremonia íntima, solo para amigos y familiares cercanos? ¿O un evento multitudinario que paralizaría Turquía? Dada la intensidad de su fama, es probable que cualquier evento relacionado con ellos genere una expectación mediática monumental. Pero quizás precisamente porque han vivido bajo los focos durante tanto tiempo, hayan optado por una celebración más privada, un momento para ellos dos, para consolidar su relación lejos de las cámaras y los flashes. Y luego está la cuestión de sus carreras. ¿Cómo afectaría este matrimonio a sus proyectos futuros? Can Yaman tiene compromisos internacionales, como la serie que está grabando en Italia, y Demet Özdemir también tiene planes y proyectos en Turquía. Un matrimonio podría significar un ajuste en sus agendas, una mayor planificación para pasar tiempo juntos, o incluso la posibilidad de que colaboren en algún proyecto futuro. Sería un bombazo verlos juntos de nuevo en pantalla, pero esta vez como marido y mujer. Imaginaos la química ahora multiplicada por 1000. Hay que decir también que a pesar de los rumores y las pistas, no tenemos una confirmación oficial. Ni Can ni Demet han dicho nada explícito al respecto. Y en el mundo del espectáculo, la discreción a veces es una estrategia, y otras veces simplemente es la realidad. Pero la acumulación de indicios es tan fuerte que es difícil no prestarles atención. Es como cuando ves humo, es muy probable que haya fuego. Y aquí el humo es denso y persistente. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están eufóricos, celebrando esta posible reconciliación y deseándoles toda la felicidad del mundo. Otros, quizás más escépticos, prefieren esperar a que haya una declaración oficial antes de dar por hecho nada. Y es comprensible. Hemos pasado por muchas emociones con ellos, y la expectación es alta. Lo que sí es seguro es que esta noticia, si se confirma, será uno de los grandes acontecimientos del año en el panorama del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir han marcado un antes y un después en sus carreras con Erkencikus, y la idea de que su historia personal pueda tener un nuevo capítulo, uno tan importante como el matrimonio, es fascinante. Para mí personalmente me genera una gran curiosidad ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Son dos personas talentosas y con una personalidad muy fuerte. Verlos unidos, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas, sería inspirador para muchos. Y si además esto implica que vamos a tener más momentos de ellos juntos, ya sea en público o en pantalla, pues miel sobre hojuelas. Así que mientras esperamos esa confirmación oficial, que esperamos que llegue pronto y nos saque de dudas, lo mejor que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de las series y películas que nos han regalado, y mantener la esperanza de que, sea cual sea su decisión, sea para su mayor felicidad. En resumen, la noticia bomba de hoy gira en torno a la posible boda de Can Yaman y Demet Özdemir, basada en avistamientos, rumores persistentes y la aparición de indicios como anillos discretos. Aunque no hay confirmación oficial, la intensidad de las especulaciones y la cantidad de pistas apuntan a un posible enlace. Esto ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y en los medios, quienes esperan ansiosos una declaración de los protagonistas. Sea cual sea el desenlace, esta noticia sin duda marca un hito en la trayectoria de esta carismática pareja y promete mantenernos expectantes. Y hasta aquí, queridos míos, nuestro análisis de hoy. ¿Qué pensáis vosotros de esta impactante noticia? ¿Creéis que Can Yaman y Demet Özdemir se casarán?
Me encantaría leer vuestras opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Vuestras reacciones son siempre lo más valioso para este canal. Si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos trayéndoos las últimas novedades y los análisis más intrigantes, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo. Compartid con vuestros amigos que también son fans de Khan y de Met, y si aún no lo habéis hecho, suscribíos a este canal para uniros a nuestra comunidad y no perderos nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.